Buenos días, bienvenidos al devocional Palabra de Vida Eterna hoy. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe hoy y siempre. Oremos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú la renuevas cada mañana. A ti te ha placido el que yo pueda abrir mis ojos en este maravilloso día. Te pido que tu misericordia sea extendida a toda la nación, que permitas que muchos puedan abrir sus ojos y puedan disfrutar de tu existencia, puedan disfrutar de tus maravillas, Padre. Padre, que tu palabra, la que va a ser expuesta hoy, pueda traer libertad a nuestros corazones, pueda traer entendimiento a nuestros corazones, Padre. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nuestros corazones, de todo aquel que escuche tu palabra. Obra a través de ella, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Familiares, amigos, conocidos, hermanos en la fe y todo aquel que pueda escuchar este devocional en el día de hoy. Quiero leer para ustedes en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dice en las Sagradas Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy, a través de este texto bíblico, quiero hablarles de la existencia y esencia de Dios. Son cosas que tal vez uno dice que ya lo sabemos, pero si nos preguntaran, que diéramos una explicación clara de quién es Dios, seguramente nos pondrían a pensar, o estas serían algunas descripciones que podríamos decir. Dios es Dios, el Creador, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Dios, mi protector, el principio y el fin, el poderoso de Israel, Rey de reyes, el Alfa y el Omega. Él es el que es y el que será. Estos serían algunos nombres que podríamos decir o que hemos escuchado. Y todo esto es verdad, pero cada uno de estos nombres no describe a Dios. Esto describe lo que hace el Señor. Algunas cosas describen su naturaleza. Y esta es una verdad conocida por el creyente. Y es una verdad que tiene que ser transmitida a muchas personas que seguramente, si le preguntamos quién es Dios, no nos darán una respuesta concreta, porque no tienen el conocimiento que tiene una persona que estudia la Biblia. Hoy vemos muchas personas que son ateos, que no creen en la existencia de Dios, porque para ellos no hay evidencia que compruebe la existencia de Dios. El ateo lo niega, pero en sí él sabe que existe un ser supremo. ¿Y cómo podemos demostrar que Dios existe si no lo veo? Nadie lo ha visto o no puedo mostrárselo. Hoy quiero mostrarte 3 razones que nos ayudarán a dar una respuesta a esta interrogante o posible pregunta que nos puedan hacer. Y la primera razón la encontramos en la Biblia. Y aquí volvemos a leer en Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dicen las Sagradas Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos que la Biblia no lo pone en duda, sino que lo da por hecho, la existencia de Dios. La Biblia no habla de un ser creado, está hablando de un ser creador, y así lo encontramos en todas las Sagradas Escrituras. Si la persona
no cree en la palabra de Dios, va a ser un poco difícil, ya que la Biblia no sería una evidencia suficiente para él. Pero cuando una persona dice que la Biblia es palabra de Dios, automáticamente tienen que entender la existencia de Dios, porque la Biblia da por sentado que Dios existe y que es el Creador. Por eso, para nosotros, que por la gracia de Dios hemos podido creer en Dios y en su palabra, tenemos una evidencia más que cualquier otra evidencia. Y esto lo vemos en los diferentes libros, evangelios, cartas y salmos que describen la existencia de Dios. Pero con todo esto que demuestran las Sagradas Escrituras, algunos dirán que no hay una seguridad o una garantía, porque la misma Biblia no hay cómo probarla. Porque se ha escuchado decir que por qué tenemos que creer que la Biblia es perfecta, si la Biblia fue creada o fue escrita por hombres comunes y corrientes. Pero la exactitud de todo lo que está escrito fueron hombres guiados por Dios. Esto lo dice Pedro: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Que Él permitió que, aunque fueran hombres humanos, no permitió que se cometieran errores en las Sagradas Escrituras, porque los hombres sin falta son pecadores, pero quien los guió fue Dios. Y la evidencia de la exactitud de las Sagradas Escrituras es que los hombres no escribieron los que ellos pensaron, los que se les antojó, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está lo que el hombre necesita para creer en Jesucristo como su Salvador y ser salvo. La segunda razón es porque la creación lo dice, y esto lo encontramos en el Salmo 19, en el Salmo capítulo 19, versículo 1, donde dicen las Sagradas Escrituras: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncian las obras de su mano. Aquí vemos que la misma naturaleza habla de la existencia de Dios, pero el que no quiere creer puede tener la evidencia y dice que no hay evidencia para creer en un ser supremo, cuando la misma creación nos está mostrando de la existencia de Dios. Y la tercera razón y última es porque la ciencia no ha podido negar su existencia. Han tratado, pero la ciencia no ha podido. El ateo niega la existencia de Dios, pero si bien él no puede decir no hay evidencia para hablar de la existencia de Dios, tampoco él no tiene la evidencia hoy para demostrar lo contrario. Muchos científicos han querido demostrar que Dios no existe, pero han terminado creyendo en la existencia de Dios porque el mismo estudio los ha llevado a eso. Terminamos dando una definición del nombre de Dios. En la Biblia encontramos muchos nombres con los cuales se describe Dios, y cada nombre tiene una connotación, cada nombre tiene una razón, cada nombre tiene una característica de Dios. Vamos a mirar el nombre común de Dios, y es el que aparece en las Sagradas Escrituras. Y volvemos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos cómo se identifica a nuestro Dios. Él se identifica como Dios. Otro nombre es el que Dios mismo se da cuando se presenta a Moisés. Y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel:
Yo soy, me envió a vosotros. Vemos que el Señor se llama Yo soy. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo soy significa Él es el que existía, el que existe y el que existirá. Hoy, si nos preguntan quién es Dios, podemos decir que Dios es el que existe por sí mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Es el autosuficiente. Él no necesitó creación, Él no necesitó ayuda. Gracias, Señor, te doy por tu creación, porque tú creaste los cielos y la tierra, porque tú creaste los animales, tú creaste al ser, al hombre, Dios. Padre, que no quede duda de que tú existes, de que tú creaste todo lo que hoy podemos ver a nuestro alrededor. Y damos gracias porque, Padre, tú has hecho esto perfecto, Dios. Tu creación es perfecta, Dios. Damos gracias por esto, bendito Padre. Queridos amigos, Dios los bendiga, Dios cuide de ustedes, de su familia, y siempre estemos pidiéndole al Señor que nos ayude en todo momento. Dios les bendiga, mis queridos amigos, familiares, hermanos en la fe. Que la gracia, la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes y de su familia. Dios los guarde.